Muy bien, ya estamos preparados, ya estamos listos para un nuevo estudio de la porción semanal. La porción semanal del Pentateuco, de esos 5 primeros libros de la Biblia que han sido la base para el resto de la Biblia, para eh, los libros poéticos, los 5 libros poéticos que se llaman los Salmos, los profetas mayores, los profetas menores, y también para todo el Nuevo Testamento. Así que esa es la importancia de juntarnos cada semana para estudiar una porción, una 54ª porción de el Pentateuco. Así que les damos las bienvenidas a todos en esta nueva mañana donde estudiaremos la palabra de Dios. Muy buenos días a todos, buen día Pastor Enzo, Horacio, gracias a cada uno por estar cada sábado a la mañana para que podamos compartir, descubrir juntos en realidad las enseñanzas, las riquezas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, buenos días a toda la gente que siempre está con nosotros, ya sea en el canal de Retorno, en el canal de YouTube o también en Facebook. Así que a todos los que nos ven en directo, tengan un buen día, y a los que nos están viendo en diferido, porque seguramente después lo van a ver en el transcurso de la semana, bueno, en el horario que sea, va el saludo para todos. Qué bueno que hoy es el día 3 del primer mes del año. Estamos camino a Pascua, el día 14, y qué bueno que es saber que estemos informados que cada día cuenta en esta preparación hacia una fecha tan importante como lo es la Pascua. Así que para hoy nos preparemos con Biblia en mano, una lapicera, un lápiz, un anotador, porque hay mucho para compartir y mucho para anotar. Es muy importante lo que acabas de decir, Pastor Enzo, de que estamos en el día 3 porque el próximo Shabbat vamos a estar en el día 10 y es el día en que se aparta el Cordero. Así que es importante que ustedes sepan qué significado tiene esto de apartar el Cordero el día 10. Y el día 14 lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Será probablemente el miércoles siguiente, como en la semana en que el Cordero de Dios que quita del mando el pecado del mundo fue inmolado entre las 2 tardes. Fue un día miércoles. O sea que este año repetimos el calendario del año en que Yahshua, nuestro Redentor, fue inmolado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entre las 2 tardes del día 14, que fue un día miércoles. Entonces este año vamos a poder, Pastor Enzo, va a ser interesante porque vamos a poder calcular todo, vamos a poder calcular bien los 3 días y las 3 noches, vamos a poder determinar exactamente cuándo fue la resurrección y cuándo fue el día de primicias, ese año en que fue inmolado nuestro Redentor. Así que este es un año especial. Todo aquel que quiera entender qué pasó en el primer siglo, en el año 30 de la era común, este año va a poder hacer la cuenta exactamente y ver cada día como si estuviera en ese primer año de la era común, en ese año 30, en el año 30 de la era común. Así que algo más, Enzo, con relación a este tema, porque este es el tema importante, ¿no? Todo es importante, la palabra de Dios es importante, la porción es importante, pero que entendamos en qué momento estamos en el calendario de Dios es fundamental. Así que lo dejo hacer una introducción al respecto, Pastor Enzo. Bueno, lo importante de esto es saber que el día primero de este año, que fue el día, creo que miércoles por la noche. El miércoles por la noche, nos marca el conteo. Sabemos que a partir de ahí podemos contar los 14 días. Entonces, esto nos da un camino hacia un lugar que sería en este caso la primer fiesta, que es la Pascua,
donde, o cita, mejor dicho, vamos a cambiarle el nombre de fiesta a cita, porque si no la gente como fiesta entiende lo que comúnmente o en el occidente entendemos como fiesta, pero no deja de ser una fiesta, es una celebración, pero es una cita. Dios nos invita para que ese día estemos allí, pero ese día hay que ir preparado. Entonces, estos días que van transcurriendo son días de preparación, poder ver adentro, ¿cierto?, cómo estamos para poder presentarnos ese día. Y el día 10 que mencionaba Horacio recién, que justo va a caer un Shabbat, un día de reposo, un sábado, en este caso, que vamos a poder hablar y extendernos un poquito para que la gente entienda lo que significa apartar el cordero, ¿no? Que simplemente en 2 palabras lo digo, pero eso va a ser en un momento el estudio para que todos entiendan perfectamente cómo hacerlo. Es saber quién es el cordero que murió por mí. Entonces, yo tengo que observar en esos días y en ese día especial del día 10 hasta el día 14, si el cordero en cual yo creo que murió por mí es el que dice la Biblia. Porque, a ver, yo puedo tener otra persona que yo puedo decir, él es el que murió por mí y no es el que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces hay señales, por ejemplo, justamente en esta semana vamos a estar en los días que fueron los mismos que en aquel tiempo y vamos a poder observar si el cordero que yo creo que murió en mí, que murió por mí, murió un viernes y resucitó un domingo, o murió un miércoles y resucitó terminando entre el Shabbat y el domingo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante porque justamente este acontecimiento es una señal, que es la señal de Jonás, para que podamos entender quién es el Mesías, quién murió por nosotros. Entonces, todos estos días se habla de este tema para que lo podamos entender perfectamente. No ser grandes maestros, no se trata de ser un gran maestro, sino se trata de que lo entendí. ¿Por qué? Porque cuando me voy a sentar ese día en la Pascua, tengo que saber que estoy celebrando ese momento de que el Cordero que murió por mí, que no voy a hacer ningún sacrificio yo, porque ya lo hizo Él, porque nuestra Pascua es Cristo, es el mismo que dice la Biblia. O sea, en realidad es el mismo, sino que yo creo que es el mismo que dice la Biblia. O sea, eso es muy importante trabajar en este tiempo, en estos días. Hoy es un día de reposo, un Shabbat, donde vamos a hablar de la palabra de Dios, y todos estos días hay que mirarse adentro internamente porque es un camino, una preparación hacia un día muy especial que es el 14, con una parada anterior que es el día 10, con una gran observación ahí bien fuerte de ese día hasta el 14, de aquello que hemos aprendido en la palabra de Dios, de quién es el Cordero en nuestra vida. Amén, amén. Así que prepárese porque ya el sábado que viene vamos a estar en ese día 10 en que se apartaba el Cordero para observarlo. Y vamos a explicarle qué quiere decir observarlo. Eso el sábado que viene a la mañana. Vamos a explicar qué quiere decir observarlo hasta el día 14, ver sus perfecciones, y el día 14 lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. También se lo vamos a explicar. Así que ahora vamos a que Ada nos introduzca en la parashá, en la porción que corresponde al día de hoy, a esta semana en realidad. Claro, la hemos estudiado toda la semana, la hemos compartido anoche en la cena familiar del día de reposo, y es la número 24, la porción semanal número 24, lleva por nombre Vaikra, que significa y él llamó, y estamos justamente hoy comenzando el tercer libro de la Torá. Nosotros en nuestra Biblia lo tenemos con el nombre de Levítico, el nombre en hebreo es Vaikra. Por eso esta porción lleva el nombre del libro. Vamos a abarcar la lectura de Levítico 1.1 al 6.7, o sea, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 7, Isaías 43.21 al 44.23 y Hebreos 10, del 1 al 18. Justamente vemos aquí en el libro de Levítico las reglas de las ofrendas, la ley de los holocaustos,
la ley de las ofrendas de cereal, las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado. ¿Cómo vinculamos esta porción con el libro de Isaías? Porque justamente ahí el profeta Isaías se está refiriendo, le habla al pueblo de Israel, instándolo a que se vuelva a Dios. Vamos a ver que en la porción de hoy el objetivo fundamental siempre es que Dios, mejor dicho, que el ser humano se vuelva a Dios. Dios nos va a explicar, va a establecer de qué manera aquellos que se alejaban de Él, aquellos que pecaban, aquellos que transgredían, podían regresar a Él a través de todo este sistema de sacrificios tan detallado y tan minucioso que encontramos en el libro de Levítico. Entonces en Isaías es el profeta instando al pueblo a volverse a Dios. Se habían apartado de tal manera que ahí el profeta habla de la idolatría y de cómo se cegaron de manera tal que eran capaces de adorar un ídolo hecho por sus propias manos, y bueno, finalmente la promesa de restauración que Dios da. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del 1 al 18, vamos a ver descrito el perfecto y único sacrificio que Yahshua hizo para expiar de una vez y para siempre, para perdonar, para borrar, para limpiar el pecado de nuestra vida. Por eso él fue el Cordero perfecto, este Cordero del que estábamos hablando el pastor Enzo y Horacio, ese Cordero perfecto que con su sacrificio en la cruz, ese sacrificio voluntario, él puso su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver que ese sacrificio de Yahshua es superior y el único suficiente, porque realmente ese sacrificio en nuestro lugar, por nuestros pecados, borró para siempre el pecado y borró para siempre la culpa, cosa que los machos, cabríos y los distintos animales no podían hacer, porque en este sistema sacrificial de Levítico el pecado no era borrado, sino que solamente el pecado era cubierto. Así que es una porción sumamente interesante. Y vimos que terminó el libro de Éxodo hablando de cómo se levantó el tabernáculo. Terminamos la porción de la semana pasada con la gloria de Dios, la Shekinah, llenando el tabernáculo, mostrando una vez más ese deseo de Dios de estar siempre en medio de nosotros, en medio del campamento. Dice, comienza esta porción, dice que llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Entonces, Dios le va a hablar ahora a Moisés, comenzando este libro de Levítico, va a hablarle, lo va a llamar desde el tabernáculo, porque es desde allí, desde donde estaba la presencia de Dios, ahí en el arca, sobre el propiciatorio, donde Dios hablaba con Moisés. Y la verdad es que sabemos que era requisito indispensable que el pueblo se mantuviese en santidad para que la presencia de Dios estuviera entre ellos. Entonces, este libro de Levítico va a describir las funciones de los sacerdotes, cuáles eran los deberes de Israel, trata sobre la santidad y la santificación de toda vida humana. Básicamente también Levítico nos da las herramientas para que podamos enfrentar y corregir nuestros pecados personales y también los comunales. Y de esta manera poder volvernos a Él, ¿no? Poder rectificar nuestro camino. La ley medicinal del sacrificio, porque me gusta llamarla así, ¿no? Ley medicinal, porque en definitiva es la medicina que Dios va a proveerle a su pueblo contra el virus del pecado. Entonces, esta medicina fue dada desde el propiciatorio como tipo de la gracia de Yahshua, quien nos trajo vida y nos trajo paz. Ella, el pecado, el virus del pecado, la muerte, no puede más tener predominio sobre el ser humano a través, obviamente, del perfecto sacrificio de Yahshua.
Bueno, es interesante, ¿no? Interesante. Complicado, Pastor Enzo, complicado, ¿no? Complicado, pero porque no estamos familiarizados con esto. No. Tal vez para un israelita entenderlo es simple, porque estaba en esa época principalmente familiarizado con todo este ritual del templo. Entonces, cuando alguien estaba familiarizado con el ritual del templo, venía otra persona y le explicaba, bueno, esto significa tal cosa, tal cosa. Por eso creo que el apóstol Pablo, cuando iba a la sinagoga, le costaba menos que a nosotros acá por internet, ¿no? Por los streaming. Porque le estaba hablando en la sinagoga gente que todos los días estaba viendo la puesta en práctica de estas ofrendas, de estas ofrendas. Entonces, explicarle que esas ofrendas eran Yahshua era más fácil en esa época. Para nosotros nos resulta un poquito más complicado. Pero todo empieza en el pacto y todo empieza en el sacerdocio. No nos podemos olvidar de eso. Durante todo este libro de Levítico no nos podemos olvidar del pacto y del significado del sacerdocio, que es un eje del pacto de bodas, de la ketubá que hizo Dios con su pueblo. El pacto de bodas. El pacto de bodas, este pacto de Dios con su congregación, hecho ahí en el Sinaí, fue que sean un reino de sacerdotes y gente santa para ser su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Lo hemos dicho de tantas veces, este pacto de gracia y de obediencia, este pacto de gracia y de fidelidad, de teyubá y de emuná, de arrepentimiento y de fe, que ya lo tendríamos que saber de memoria. Cuando alguien te pregunta en cualquier lugar, dentro o fuera de la iglesia, ¿cuál es el pacto? Es fácil, Éxodo 19 del 4 al 6. Hay que saberlo de memoria. ¿Cuál es el pacto? Éxodo 19 del 4 al 6. Es un pacto de gracia y de obediencia, de teyubá y de emuná, de arrepentimiento y de fe. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esa es la parte del pacto de gracia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sin embargo, este pacto hermoso, precioso, simple, en pocas palabras, en pocas líneas, está establecido un pacto de gracia y de fidelidad de Dios con su esposa y de su esposa con el esposo, con Dios mismo. Es tan cortito, tan fácil de memorizar, y resulta que el pueblo invalidó el pacto de bodas con Dios al adulterar. Un pacto de bodas, ¿cómo se anula? ¿Cómo se invalida? Con el adulterio, con la infidelidad. El pueblo invalidó el pacto de bodas con Dios al adulterar con el becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo. ¿Vieron el libro? Estábamos mirando cuando se casan las personas que firman un libro de actas ahí frente al juez de paz o quien oficie la ceremonia, la boda. Entonces firman el acta. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba buscando ese libro del acta, que era el pacto. Entonces estaba recibiendo las tablas del pacto en el monte Sinaí, y estos estaban adulterando abajo, ya eran infieles. Entonces Dios los desechó, literalmente. Desechó a esta congregación, a esta nación, a este pueblo, a ese pueblo, como reino de sacerdotes, y lo desechó por un tiempo, porque Dios nunca invalida su pacto, porque es un Dios de pacto que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Así que Dios es un Dios de pacto. Así que los desechó por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Espíritu Santo, que sucedió en Hechos capítulo 2. Y mientras tanto,
designó a los levitas para servirle en su santuario, en el tabernáculo templo, porque fue tabernáculo templo en el desierto, un templo móvil, y después, a partir del rey Salomón, fue un templo fijo en Jerusalén. Entonces, designó a los levitas. De acá es que en castellano, en español, se toma el nombre levítico, referido a los levitas. Aunque Yada dijo que el verdadero nombre en hebreo es Vayikara, y él habló. Pero lo concreto es que hubo una sustitución del ministerio sacerdotal que le correspondía a todo el pueblo, y acá Dios dice, estos adulteraron y rompieron el pacto, pero yo soy un Dios de pacto, tengo que tener mis sacerdotes, y designó a los levitas, y entre los levitas a los descendientes de Aarón, como sus sacerdotes, hasta que volviera Yahshua a renovar ese pacto, viniera a renovar ese pacto con toda la congregación nuevamente, para que toda la congregación pudiera ser un reino de sacerdotes y gente santa, que fue el plan original de Dios que el pueblo invalidó. Entonces está en nosotros llegar a ser un reino de sacerdotes y gente santa, y no volver a invalidar el plan como lo hizo la primera congregación. En la redención comprada con la sangre de Jesucristo, se recupera el templo y el servicio sacerdotal. En relación con el templo, 2 Corintios 6, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que hizo Jesucristo. Muchos dicen, es un nuevo pacto. No, es la renovación del mismo pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí. Solamente que ahora, ese templo fue destruido 2 veces, una vez Nabucodonosor, y después del cautiverio y la reconstrucción y la mejora que hizo Herodes del segundo templo, fue destruido en el año 70 por los romanos, y desde el año 70 hasta ahora no hay un templo físico. Estaba todo en el plan de Dios de que nosotros, la congregación, su congregación, los redimidos por Jesucristo, seamos ese templo formado por piedras vivas. Usted lo ve en Efesios. En Efesios nos habla clarito, Efesios capítulo 2, de que en este nuevo templo que aparece nuestro ejercicio como un reino de sacerdotes y gente santa. El mismo pacto, ¿ven? En Efesios está el mismo pacto que en el Sinaí. Solamente que los efesios no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles que habían sido injertados en el buen olivo por Jesucristo. Entonces le está escribiendo, a nosotros nos está escribiendo, a los que no éramos israelitas, sino que estábamos fuera de los pactos de Dios, y por Jesucristo fuimos injertados en el buen olivo. Entonces nos está diciendo que ahora ya no somos más extranjeros del pueblo de Dios, de la nación santa. Ya no somos más extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra edificado está hablando ya de edificio, de templo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de ese templo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, ahí lo tienen, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí tienen otra vez el tabernáculo, tienen el templo. Y yo lo que quiero es no hablar del templo, del tabernáculo, ya hemos hablado lo suficiente, pero Levítico es la función sacerdotal. Ya he definido cuál es el templo, el tabernáculo. Ahora, ¿qué dice en relación con la función? 1 Pedro 2, 4 y 5.
Dice, acercándoos a él piedra viva. Otra vez piedra viva está hablando de templo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y ahí aparece la palabra clave, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí empieza a aparecer en el Nuevo Testamento nuestra función sacerdotal. ¿Cuál es nuestra función sacerdotal en la eclesía, en la iglesia, en la quejilá, en la congregación de los santos? Nuestra función es que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos sacrificios? En Hebreos 13 vemos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, ahí tienen otro sacrificio más, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Está bien definido en la Escritura que somos sacerdotes. Si queremos recuperar ese sacerdocio original, no se recupera sin las ofrendas, sin los sacrificios. Por eso el Nuevo Testamento define esos sacrificios. Y yo les hablé nada más que de algunos. Podemos tomar Romanos, por ejemplo, como redondeo de estos sacrificios, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos, miren, ya no hay más corderos, machos cabríos, becerros. No, ahora el sacrificio somos nosotros. Somos ese reino de sacerdotes que nos debemos presentar a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y acá hay otro sacrificio, miren, ¿cómo se hace para presentarnos como ese sacrificio vivo? No tomando la forma del sistema, apartándonos del sistema satánico de este mundo, no tomando la forma del sistema de este mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tienen el sacrificio. El sacrificio, dice, no, pero eso no es un sacrificio. Sí, es un sacrificio. Porque no adaptarse al mundo, no seguir la corriente de este mundo, no seguir lo que socialmente es aceptado, no seguir las costumbres del mundo. Realmente cuesta, en la fase económica, en la fase familiar, en la fase de los hábitos de la costumbre. Bueno, perfecto, acá te está diciendo, presentate a vos como sacrificio. ¿Cómo lo haces? No tomando la forma del mundo, no contagiándote de toda la mugre y la basura que Satanás ha metido en las costumbres del mundo y que el mundo acepta como normal. Y acepta como normal cada vez más aberraciones y cada vez más cosas alejadas de la Torá y de la instrucción de nuestro Padre Celestial, del esposo. Pastor Enzo. Qué importante, porque este libro está en el medio de los 5 libros del Pentateuco, Levítico. El nombre es "y él llamó", o sea, nos llamó. Acá está algo que es una fija en todo en todo el camino, que él llama a los suyos, ¿no? Y él nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? El objetivo de este libro es que aprendamos a vivir una vida santa. Ese es el objetivo que tiene este libro. Siendo la novia del Señor, entonces Él quiere que vivamos una vida santa dentro y fuera de la casa. Entonces, ese es el objetivo que tiene este libro. Entonces, como ese es el objetivo, acá nos enseña cómo se hace. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Todo esto que está diciendo Horacio es justamente la interpretación de todo esto. O sea, observar que aquello que fue enseñado en el libro de Levítico está respaldado
en las cartas, en lo que sería todo el nuevo, lo que le llamamos la renovación del pacto, el Nuevo Testamento, está respaldado ahí, pero con la diferencia de que entendamos que la palabra sacrificio continúa, porque eso es una fija también, es una palabra que va a continuar, pero ya no con el sacrificio de animales, sino con nuestra misma vida en el sacrificio de Dios, ya sea como fruto de labios que confiesen su nombre, o nuestra vida para ser quemada totalmente delante de Dios, como lo enseña ahí en Romanos 12. Versículos que no es necesario repetirlo porque ya los dijo Horacio. Simplemente para que entendamos que esto que estamos leyendo en Levítico es actual, es totalmente actual, solamente que nosotros tenemos que entenderlo en base al sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros, que está en Hebreos, ¿cuánto era? Hebreos 12 creo que era. 10. Hebreos 10. Estaba en Hebreos 10, que estaba dentro de lo que había que leer esta semana. Entonces, pasamos a todo Levítico en el Mesías y entendemos cuál es, y después seguramente vamos a ir a ver cada una de estas ofrendas, que son sacrificios que nosotros hoy seguimos haciendo. No es que lo hagamos como está en estas indicaciones, pero sí es como está en estas indicaciones mediante el Mesías hoy en nuestra vida. No es necesario sacrificar animales, pero sí nuestro cuerpo va en camino hacia cada uno de estos sacrificios. Cuando nosotros entendemos que el objetivo de este libro, lo decía también Horacio y Ada recién, en el libro anterior, que es Éxodo nos habla del pacto. El pacto que tenemos que tener guardado en nuestra mente constantemente y saberlo de memoria. ¿Por qué? Porque acá nos va a enseñar, bueno, ya está ese pacto hecho, que obviamente, lo decía Horacio recién, el pueblo adulteró, Dios hizo una modificación porque trajo una consecuencia, pero restauró ese pacto para que al menos los levitas sean los sacerdotes. Por lo tanto, el Levítico le está enseñando al pueblo a ser santo delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa santidad y cuál es la manera en la que yo debo acercarme a Dios, que eso es lo que significa la palabra, en este caso ofrenda, que es acercarme a Dios. Entonces, si le prestamos atención a este libro, y como a todos, ¿no? Pero en esta porción semanal vamos a entender que estas ofrendas que vamos a ver en un ratito nada más son cosas que nosotros tenemos que practicar, no solamente practicar, entenderlas y aún enseñarlas. Qué bueno que podamos entender. Es muy importante entender, es escudriñar, discernir para entender. Y creo que está quedando claro esto, pero ahora va a quedar más claro todavía cuando empecemos con la porción de hoy, que todavía no empezamos con el capítulo 1, así que le vamos a dejar el capítulo 1 a Ada para que nos explique esto de las ofrendas con más claridad para que lo entendamos. A ver, Ada. Bien, estábamos diciendo recién el pastor Enzo de que la ofrenda es una manera en que el ser humano se acerque a Dios. Un Dios que es misericordioso y que siempre nos provee el camino de regreso a Él. La verdad es que si nos miramos a cada uno de nosotros podemos decir que el ser humano es especialista en alejarse de Dios y no sabe cómo regresar a Él. La verdad que nos alejamos, el pecado nos aleja, el pecado nos envuelve y después no sabemos, no podemos o no queremos a veces, no sabemos cómo regresar a Él. La verdad es que Dios siempre anhela y provee el medio para recuperar la comunión e intimidad con Él. Y esto es maravilloso porque nos da esperanza, nos da la salida. El hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. Solo puede aproximarse a través del camino indicado por Él. Esta primera parte del Levítico la podemos ver como es. Usted dice, ay, cuántos detalles tan minuciosos, cómo se hacía, qué había que hacer, de qué manera, dónde se quemaba, si no se quemaba, qué parte sí, qué parte no, qué parte se comía. En fin, uno por ahí lo lee
y sobre todo, como siempre dice el pastor Enzo, fueron tantos años de no habernos acercado a este libro, porque creo que si hay un libro poco estudiado en la iglesia es el libro de Levítico. Entonces, Dios siempre está esperando que nosotros volvamos a Él. Solamente podemos aproximarnos de la manera que Él nos dice. Él acá estableció un camino, una receta, podríamos decir, de cómo se podía el ser humano regresar a Él. Y claramente la Torá nos marca que el camino hacia Dios es a través del derramamiento de sangre de una víctima inocente. Este es el tipo más fuerte que tiene esta porción, ¿no?, de Cristo, porque Él fue quien derramó, decíamos ahí, lo dicen Hebreos, ¿no?, una vez y para siempre su sangre en la cruz. Y Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso lo dice Hebreos. Y en la porción de esta semana, Hebreos 10:11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este texto nos reafirma que el sacrificio de Cristo realmente quitó el pecado. No lo cubrió, no lo pasó por alto, sino que lo perdonó. La sangre de Cristo vertida perdonó nuestros pecados. Hay un solo camino de regreso hacia Dios y es un camino rociado con sangre. El primer capítulo habla de lo que se conoce como ofrenda de elevación u ofrenda olá, que puede ser ofrecida por todo aquel que desee elevar su nivel espiritual. Y algo interesante que describe de este tipo de ofrenda es que se quemaba completamente, se consumía en el altar todo el animal que se presentaba, porque ese sacrificio, esa llama asciende hacia Dios. Entonces, esta ofrenda va a elevar a su dueño de la condición de pecador a un estado espiritual superior. Y habla de 3 tipos de ofrendas, ustedes van a ver ahí que habla de ganado bovino, de ganado ovino o caprino, y también habla de aves, siempre según la posibilidad del ofrendante. Habla de las características de cada animal, siempre el animal que se presentaba debía ser sin defecto, en perfecto estado de salud. Esta ofrenda es voluntaria, nadie puede ser forzado a traer una ofrenda, y el único motivo que debía movilizar a la persona es el amor a Dios. No me vuelvo a Dios por miedo, no me vuelvo a Dios por ninguna otra motivación más que el amor. Amo a Dios, me siento alejado de Él y deseo y necesito regresar a Él. Otra característica es que siempre el oferente en este tipo de ofrenda apoyaba las manos sobre el animal y confesaba el pecado o la falencia que lo motivó a traer la ofrenda. Y fíjense, hay un texto bíblico que nos gusta mucho o que siempre nos hace recapacitar. 1 Samuel 15, 22, cuando el profeta Samuel amonesta al rey Saúl, le dijo,
Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Si pudiéramos entender esto, ¿no? Es mucho más importante obedecer y de esa manera no llegar a pecar que después tener que hacer muchas veces el doloroso camino de regreso por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por habernos alejado del Padre. Bien. No sé si el pastor Enzo quiere agregar algo antes de empezar a clasificar los sacrificios. Bueno, no sé si lo iba a decir después, pero hablando de esta ofrenda, podemos también adelantar de que este sacrificio, el primero, el holocausto o el olá, que hizo Jesús por nosotros, y cuando hablamos de preparar el cordero, quiero agregarle también algo que es importante para tener en cuenta. Si bien nosotros no vamos a sacrificar ningún animal, si no se trata de nuestra vida, porque lo estamos entendiendo en esta enseñanza de que se trata de esto, pero sí volvernos atrás para entender que el día 10 el pueblo apartaba un cordero. Yo me imagino que tenía varios y tomaba uno y lo traía para su casa, y ahí tenían la observación del día 10 hasta el 14. Y lo que quiero resaltar en esto es lo que se hacía en la antigüedad, es que esa persona le decía a la familia, este cordero va a morir por todos nosotros. Y el cordero tenía que estar esos 4 días ahí, y los otros estaban afuera, estaban en su lugar, digamos, ¿no? Pero este estaba ahí, y muchos de los casos es como lo voy a comparar como un perro o un gato que a veces la gente tiene en la casa, y el animal andaba adentro de la casa, porque era el que ellos habían separado, y lo seguían observando, que todo tuviera como tiene que ser. Y ahí uno se encariñaba, y ese era, se encariñaba con el animal, porque el animal estaba ahí, lo acariciaba, el animal hace cosas que muchas veces nos llaman la atención. Por ejemplo, vos te sentás y el animal se sienta al lado tuyo, se recuesta contigo, entonces de pronto con una mano lo estás acariciando, haciendo lo que estás haciendo, y te vas encariñando con el animal. Y ese era el propósito. ¿Por qué? Porque cuando había que sacrificarlo, tenía que doler. Porque, a ver, si uno dice, bueno, tengo que dar algo, y vos decís, che, esa gente no tiene zapatilla, y póngale, uno tiene un montón de zapatillas, esa vieja que no la uso más, anda, dásela. No estamos dando nada, porque entonces aquel animal pasaba lo mismo, no era anda, agarra un animal y llevarlo y que muera por nosotros, no, te estabas dando un animal que tenía que ver ya con tus emociones, con tus sentimientos, estaba arraigado con tu persona, y de eso se trata este tipo de cosas, entender que si nosotros estamos unidos, relacionados con Dios, entendemos el sacrificio que Él hizo. Y cuando nosotros tenemos que dar a Dios, en este caso, esta ofrenda, generalmente vamos a ver que hay gente que utiliza todas estas ofrendas para trasladarla a algo físico, que sería moneda, billete, y acá nosotros no estamos hablando absolutamente nada de eso, estamos hablando de nuestra vida dándola al Señor. Y entonces cuando vos le das, por ejemplo, ¿qué es abnegarse? Abnegarse es algo que yo quiero, pero no lo voy a hacer por Él. Entonces ya ahí, de esa manera, estoy dando a Dios, porque estoy dándole algo que, por ejemplo, en este caso sería negativo, el no hacer eso, o es algo que yo quiero mucho, pero se lo estoy dando a Dios. Entonces, esa es esta ofrenda que estamos hablando acá, que por eso es muy importante, dice, se consume toda. Porque, por ejemplo, ese animal no era que iba a ser herido, no, iba a ser herido y muerto. Ese animal después no iba a estar más en casa. Uno después se iba a sentar y bajaba la mano para ver si estaba el animal, y no va a estar más el animal porque murió por mi culpa. Estoy hablando del animal, pero en este caso, cuando lo entendimos, que es el sacrificio de Jesús, nosotros ya entendemos lo que Él vivió, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y ahí obviamente es el paso siguiente a entender también todas las otras, ¿no? Excelente. Qué buena explicación,
bien gráfico. Súper claro, Pastor Enzo, gracias. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo entendemos esto de las ofrendas, ¿no?, que están descritas acá, todos estos sacrificios? Y básicamente, del capítulo 1 al capítulo 6, vemos que está hablando de distintos tipos de ofrenda. Entonces, nosotros tratamos de hacerla más gráfica o por ahí sintetizarla en una especie de cuadro. ¿Qué podemos decir con estos 6 primeros capítulos del libro del Levítico? Estas ofrendas las podemos clasificar en 2 grandes grupos. Lo que se llama ofrendas de olor suave y los que se llaman ofrendas de no olor suave o de no olor grato. Justamente las ofrendas de olor suave tiene que ver con esto que decía el pastor Enzo, ¿no? Esto de decidir consagrarnos a Dios, decidir estar cerca de Dios. Dentro de las ofrendas de olor suave vamos a poner las 3 primeras que están en el libro de Levítico, que es el sacrificio de holocausto, que es el que estamos viendo ahora en el capítulo 1, en el capítulo 2, que son las ofrendas de cereal o de vegetal, esas también son ofrendas de olor grato, y el tercer grupo, dentro de las ofrendas de olor grato, está la ofrenda de paz. Ahora lo que vamos a hacer es brevemente explicar a estos 3 tipos de ofrenda, que repito, se llaman ofrendas de olor grato. Dentro de las ofrendas de no olor grato, vamos a tener ¿cuáles? Justamente las que se refieren al pecado. Por eso se llaman ofrendas no de olor grato o ofrenda de sacrificios expiatorios. ¿Por qué? Porque está la ofrenda por expiación por el pecado y la que tiene que ver con la expiación por la culpa. Entonces, de alguna manera, si usted hasta ahora no había podido entender de qué se tratan estas ofrendas, básicamente estos 2 grupos, los de olor grato que suben a la presencia de Dios como un olor grato, y las de no olor grato, ¿por qué? Porque tienen que ver con el pecado, y el pecado obviamente a Dios no le puede agradar porque el pecado nos aleja de él. Entonces, si hacemos una síntesis del primera de las ofrendas, que es la ofrenda del holocausto, que está descrita en Levítico capítulo 1, dijimos que el animal debía ser ofrecido voluntariamente, macho sin defecto, figura de Cristo, se ofrecía a la puerta del tabernáculo, se ponía la mano sobre la víctima, sobre el animal, sobre la cabeza del animal, significando que el animal había venido a ser el sustituto o representante de la persona que ofrecía el sacrificio. También lo dijo esto el pastor Enzo. Vemos que ahí se describe distintos animales que se podían presentar, y lo importante de esto en Levítico 1.14 es que Dios tenía en cuenta también al pobre, y por eso en el 1.14 habla de que se podía presentar en holocausto algunas ciertas aves. Es decir, que Dios proveía un recurso aún para el más pobre del pueblo para que pudiera ofrecer esa ofrenda de gratitud. Porque este primer tipo de ofrenda, la de los holocaustos, tiene que ver con gratitud a Dios, con agradecimiento a Dios. Dijimos que es símbolo o figura de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. En esta ofrenda el concepto de expiación estaba presente porque el pecado quedaba cubierto. Y algo interesante es que el animal, vimos en capítulo 1, se quemaba totalmente. Es decir, mostraba la plenitud de la consagración del oferente. No quedaba ni un pedacito del animal sin ser quemado. Lo interesante es que el oferente ponía la mano sobre la cabeza del animal, pero quien degollaba el animal era un sacerdote o un levita. Ajá, porque sí. Después vamos a ver otro tipo de ofrenda pecado, donde el animal no lo degollaba el sacerdote o levita. Es peor que lo que decía el pastor Enzo recién, o sea, le completa la idea al pastor Enzo. Sí. Él tenía que poner las 2 manos sobre la cabeza del animal, o una mano sobre la cabeza del animal, y agarrar el cuchillo y degollarlo él mismo.
Él mismo. En el caso de la ofrenda que vamos a ver más adelante, que es la de la ofrenda por el pecado y por la culpa. Bien. Genial. Y por último, el último punto con esta pequeña síntesis que hicimos de este tipo de ofrenda es que este sacrificio se ofrecía cada mañana y cada tarde y el fuego del altar de bronce no debía apagarse. Eso está establecido en Levítico capítulo 6, versículo 9. Por eso se lo llama holocausto continuo. Básicamente la síntesis de esta ofrenda podemos decir que nuestra entrega a Dios debe ser total. Por eso el animal totalmente consumido, por eso somos nosotros los que ahora nos presentamos. Nuestra entrega a Dios debe ser total y para que sea total debe ser continua. Por eso es este proceso permanente y continuo, en definitiva, de morir a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros placeres, para que en obediencia a Dios podamos dedicarnos completamente a Él. A eso el pastor Enzo le llamó abnegación. Abnegación. Bien. Otros lo llaman mortificación. El término correcto de mortificación es hacer morir la carne en mí. Muchas veces está mal usado ese término, decimos mortificación, tiene que ver con no te mortifiques, no te apenes, no te hagas problema. Mortificación es el proceso por el cual nosotros hacemos morir la carne, que obviamente solo no podemos, por eso el Espíritu Santo es el que realmente trabaja, cambiando nuestro corazón y poniendo sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Avanzo, Pastor Enzo, con la ofrenda de cereal. Vamos. ¿Sí? Claro, así tenemos las distintas ofrendas y poder observar, que al final nos van a dar cuenta que eso lo estamos haciendo hoy, lo hacemos y quizá no sabemos que de acá proviene todo esto y eso lo vamos a verificar al último cuando hacemos la comparación de cada uno. Bien, genial. Entonces, seguimos con las ofrendas de olor grato. La primera que vimos es el holocausto, relatada en el capítulo 1. En el capítulo 2 de Levítico nos habla de las ofrendas de cereal o vegetal. ¿Por qué era diferente? Porque en este caso lo que se presentaba no es un animal, sino flor de harina. 3 elementos: flor de harina, aceite e incienso. Esta era la única ofrenda en la que no se derramaba sangre. Una parte de este sacrificio era quemado en el altar de bronce y una parte no se quemaba y se entregaba al sacerdote. Y ninguna de estas partes retornaba al oferente. Se entregaba a Dios en el altar y una parte al sacerdote. Obviamente era una ofrenda también voluntaria, como todas estas que estamos viendo, y era cosa santísima. Eso lo dice Levítico 6:17. Los elementos que forman parte de esta ofrenda representan también a Jesucristo hombre. Vemos que en la ofrenda del holocausto vemos a Cristo representado en su muerte. Acá vemos a Jesús, a Yahshua, representado en su vida. La ofrenda de cereal es un tipo de Yahshua, el Mesías, el ungido, el Cristo de Dios. La harina, que debía ser de la mejor calidad, nos muestra o es símbolo de la vida pura que Yahshua vivió sobre la tierra. La mejor harina, la de máxima pureza. ¿Vio que uno va a comprar y tiene 00, 000, 4 ceros? Bueno, esta harina era la de máxima pureza, símbolo de esa vida pura que Yahshua vivió sobre la tierra. Y esta ofrenda de olor grato sugiere la plena devoción de Cristo al Padre, su disposición de agradarlo en todo. Lo mismo que debemos hacer hoy nosotros, entrega total en devoción al Padre con el objetivo de obedecer y agradarlo en todo. Y fíjense que hay algo interesante. Dice que la levadura estaba prohibida en este sacrificio. ¿Y por qué la levadura estaba prohibida? Si bien constaba de harina, no podía ponerse levadura. Y es más,
no se podía dejar leudar a esta ofrenda, había que amasarla y ofrecerla o entregarla antes de que leude. ¿Por qué? Porque sabemos que la levadura es símbolo de pecado, también simboliza la maldad que corrompe. Interesante que estaba prohibida la miel. ¿Por qué la miel era prohibida? Si bien acá se hace una distinción que no es la miel de abejas, sino es la miel o el néctar que producía cierta fruta, pero lo cierto es que no se podía usar miel, porque la miel era muy usada en los sacrificios que los pueblos de esa época, como los egipcios u otros pueblos idólatras, la usaban en sus sacrificios como alimento para los dioses. Entonces acá Dios, nuestro Dios, Yahweh, se diferencia de los dioses de la época, de los dioses a los que otros pueblos adoraban, porque los dioses alimentaban, las personas gentiles alimentaban a sus dioses con miel. Por lo tanto, en este sacrificio, Dios específicamente dice, no levadura, no miel. Y sí pide algo interesante, y es que esta ofrenda requería sal. Levítico 2:13 lo dice, porque la sal significa muchas cosas. Una de las cosas es la idea de incorrupción. Entonces la sal que se usaba en este sacrificio de flor de harina también nos representa a Yahshua, quien es santo, incorruptiblemente santo. Ahí tenemos en la sal también un símbolo de Yahshua, en la harina, en la sal. Dijimos que junto con la harina también se ofrecía aceite, junto a esta ofrenda de cereal el aceite, y sabemos que el aceite es tipo o figura del Espíritu Santo, y el aceite se aplicaba ya sea que la ofrenda se amasaba con aceite, o bien una vez cocida la ofrenda se vertía el aceite sobre la ofrenda. Todos los elementos de esta ofrenda señalan a Yahshua. No a él muriendo en la cruz, eso lo representaba la ofrenda del holocausto, sino nos muestran a Cristo viviendo, sirviendo, desplegando la gloria del Padre aquí sobre la tierra, siendo capaz de vivir una vida sin mancha. Totalmente figura de Cristo. Y lo último que digo con respecto a las ofrendas de cereal del capítulo 2 es que si bien eran menos costosas monetariamente, enseñan que hay algo costoso en cada persona, en el renunciamiento, en eso que el pastor Enzo decía, en la abnegación a todo lo que provenga de la carne. Hay un costo, no hay un costo monetario, pero sí hay un costo espiritual, y es morir a nuestra carne. Y el último tipo de las ofrendas de olor grato son las ofrendas de paz. El tercer grupo que está detallado, usted lo ha estudiado, como ofrenda de paz en el capítulo 3. Se denomina ofrenda de paz porque en ellas Dios y su pueblo participaban juntas en señal de amistad. Es decir, era una ofrenda que se presentaba no para venir a estar en paz con Dios, sino que la presentábamos porque ya estamos en paz con Dios. Se ofrecía en acción de gracia por una bendición recibida. Era voluntaria y era este compromiso de mantenernos en paz con Dios. En muchos aspectos esta ofrenda es similar al holocausto, ¿sí? Porque acá también estamos hablando de un animal, solamente que en esta ofrenda de paz prácticamente todo el animal, en el holocausto todo el animal era quemado. En esta ofrenda, en la ofrenda de paz, solamente se quemaban algunas partes del animal. No todo el animal, sino algunas partes. El motivo fundamental de este sacrificio era expresar gratitud a Dios. Entonces vengo a Dios en agradecimiento por su bondad, por su misericordia, por su provisión, por su gracia inmerecida derramada
sobre cada una de nuestras vidas. La muerte del animal y el derramamiento de sangre tenían por finalidad crear un espíritu quebrantado. Vemos a Cristo representado siendo aceptado por nosotros en nuestro favor y en nuestro lugar. En la ofrenda de paz, una vez quemada la grosura, o sea, toda la grasa, seguía la etapa culminante del ritual donde se comía una porción de este sacrificio. Es decir, que una ofrenda con cierto aspecto festivo, porque el oferente reconocía la bendición de Dios sobre él, y en esta comida, en esta parte que comía el que estaba ofreciendo, participaba el oferente, participaba Dios mismo y también participaba el sacerdote. Participaban miembros directos de la familia y cualquier levita que tuviera de paso en su casa. Era una fiesta, una ofrenda de gratitud y de alegría. Hay que destacar que el israelita creyente no tenía esta ofrenda para buscar la paz con Dios, ni para pedirla. Vuelvo a repetir, venía la persona porque ya estaba en paz con Dios. Y si vamos a la Biblia, Jesús es nuestra paz. Así que claramente vemos en los tres tipos de ofrenda de olor grato la presencia, el tipo de Yahshua claramente representado. Entonces vamos a las ofrendas de no olor grato, no perfume grato. Hay muchas canciones de Enzo. Que mi vida sea perfume grato. Bueno, adelante, Ada. Como adelante. Olor grato. Bien. Las ofrendas de no olor grato, o llamadas también de sacrificios expiatorios, dijimos que abarcaban dos tipos de ofrenda. La ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa. Obviamente sí, esta ofrenda es obligatoria. Las tres primeras dijimos que eran voluntarias, mientras que estas sí es una ofrenda obligatoria. ¿Por qué? Porque el problema del pecado tiene que estar resuelto antes de que el hombre pueda expresar cualquier servicio a Dios. Dijimos, la manera de reconciliarnos con Dios, de volver a Dios, en este caso lo vemos claramente en este tipo de ofrenda. El fuego del altar de bronce estaba siempre encendido y la puerta del tabernáculo siempre estaba abierta, demostrando que Dios siempre ha querido que el hombre tuviera acceso a Él. Acceso que ahora es pleno por la obra de Yahshua. Siempre el pastor Horacio nos dice, podemos entrar a la misma presencia de Dios acompañados de Yahshua por el sacrificio perfecto que Jesús hizo. Acá vemos, como decía hoy Horacio hace un rato, el oferente ponía las manos sobre la cabeza del animal porque el hombre simbólicamente estaba transfiriendo su culpa a un animal inocente. Pero acá se agrega que el mismo oferente debía degollar a la víctima. Cambiemos la palabra oferente acá. Pongámosle el culpable. Bueno, el culpable, el que había cometido pecado, él no solamente ponía la mano, sino que además debía degollar. Como decía el pastor Enzo, ¿no? Qué difícil que era esto. El cuchillo era puesto en manos del hebreo oferente porque Dios quería enseñar la lección de la responsabilidad del hombre por su pecado. Y esto es muy importante, no perder de vista que hay una responsabilidad en nosotros por haber pecado. La sangre no, obviamente, nunca se podía comer ni beber y se rociaba en diferentes lugares. La sangre se ofrecía en el lugar más próximo al propiciatorio, sin entrar en el lugar santísimo. Dice que parte de esta sangre se rociaba en el altar de oro, que de alguna manera simbolizaba la restauración de la comunión entre el hombre y Dios. El sacerdote ungido y los ancianos representantes de la nación debían presentar un becerro
Esto es importante, porque ustedes van a ver ahí que en las ofrendas por el pecado que están detalladas en el capítulo 4 de Levítico, vamos a ver que según quien hubiera cometido el pecado, era el animal que se debía ofrecer. Como que a mayor responsabilidad dentro de la nación, dentro de la congregación, mayor era la ofrenda, el sacrificio que debía presentarse. Por eso dice que si el sacerdote ungido o el sumo sacerdote era el que cometía pecado, debía presentar un becerro. Si en cambio era un jefe o un rey de la nación, debía presentar un macho de las cabras. Y el hombre del pueblo podía traer un animal menos costoso, que podía ser una cabra o una oveja. Y si aún esto no estaba a su alcance, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. Y si fuera pero tan pobre que tampoco le alcanzaba para poder ofrecer estas aves, entonces podía ofrecer la 10ª parte de un efa de flor de harina. Entonces Dios tenía en cuenta la extrema pobreza de alguno de la nación, pero la verdad es que nadie, ni siquiera el más pobre, quedaba eximido de ofrecer para la expiación por su pecado. Y otro detalle de esta ofrenda, que se diferencia del holocausto, es que la parte principal de estos sacrificios se sacaba fuera del campamento, a un lugar limpio, y era quemada allí. Y esto es así no porque hubiera algún defecto en esta ofrenda, sabemos que el animal debía ser perfecto, sino para diferenciarlo del holocausto. Entonces el holocausto era en el altar del tabernáculo o del templo. Esta ofrenda por el pecado se quemaba fuera de la ciudad o fuera del campamento. Exactamente. Y esto obviamente nos muestra proféticamente el sacrificio del Calvario, que sería de bendición fuera de las murallas de Jerusalén, que alcanzó a los gentiles y que tiene alcance universal. Las ofrendas de expiación por el pecado se realizaban diariamente, como mínimo 2 veces al día, y una vez al año, ¿sí?, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, se sacrificaba la víctima cuya sangre era llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote para expiar los pecados por toda la nación. Entonces, no había nada agradable para Dios en el pecado. Por eso esta ofrenda no se habla de algo que ascendiera al Señor como olor grato. Nunca puede ser de olor grato porque el pecado no agrada a Dios. El gran mensaje de esta ofrenda es que presenta a la figura de Cristo muriendo por nosotros, llevando el pecado, sufriendo en nuestro lugar y como lo hizo Él, fuera de las murallas de Jerusalén. Y el último de los sacrificios o de las ofrendas de olor no grato, vimos la de expiación por el pecado y esta que es la expiación por la culpa, que se trata de una clase especial de ofrenda para una clase especial de pecado. Aunque esta era de carácter expiatorio, debía además hacerse una restitución, una reparación. Porque cuando hay culpa, entonces no solamente alcanzaba a ofrendar, presentar el animal en sacrificio, sino que además, esto es importante, debe haber restitución, debe haber reparación. La muerte de una víctima que representaba el transgresor no era suficiente, sino que además debía hacerse reparación o restitución por el daño causado. Por eso, por un lado se traía la ofrenda, pero por otro lado se debía reparar el daño. Y había 2 clases de ofrendas de este tipo. Una cuando se transgredía las cosas santas de Jehová, y la otra tenía que ver con la transgresión o violación del derecho de algún hombre. Cuando hablamos de cosas santas, ahí específicamente se refería a diezmos, ofrendas, cosas dadas en juramento, un depósito que alguien recibió para custodiar. En ambos casos, la ofrenda que hacía expiación por la culpa siempre era un carnero.
era un carnero especial, de Basán. Solamente una parte de esta ofrenda era quemada sobre el altar de bronce, es decir, se quemaba la grasa. El resto se comía, era comido por el sacerdote en lugar santo, porque era cosa muy santa. Y para cerrar este tipo de ofrenda, sería bueno decir cómo se debía hacer la restitución. El israelita pagaría lo que hubiera defraudado, ya sea contra Dios o contra otro hombre, añadiendo a ella la quinta parte. Y esto, 20% más. Un 20% más, claro, una quinta parte. El orden es primero restituir, primero reparar el daño y después presentar la ofrenda a Dios. La sabiduría infinita de Dios ha provisto este sacrificio para que nuestras almas puedan apreciar la amplitud y la suficiencia plena del sacrificio de Cristo. Todo esto nos muestra en definitiva cuán perfecto y cuán suficiente fue el sacrificio de Cristo en la cruz. La culpa ha sido transferida al sustituto que murió en la cruz y así ha sido quitada para siempre. La culpa por el pecado ha sido quitada para siempre de nuestras conciencias y de los registros de Dios. Por eso él dice, no me acordaré más de sus pecados. Y aquí estamos, Pastor Enzo. Estamos acá como alumnos hoy, ¿eh? Hoy estamos como alumnos. Tratando de entenderlo. Pero es importante, o sea, que seguramente cómo lo vamos a cerrar todo esto, porque si no queda, es que para mí está bien claro, ¿cierto? Sino que ahora lo vamos a aplicar. Entonces, cuando lo apliquemos, va a quedar en cada uno, o sea, yo voy a dar mi perfil en la aplicación de esto, seguramente ustedes darán el suyo, ¿no? Porque lo bueno es que tenemos cada capítulo de Levítico, por ejemplo, el 1 habla de la primera ofrenda, el 2 de la segunda, el 3 de la tercera, el 4 de la cuarta y el 5 de la quinta. O sea que está bien fácil para distinguir estos 5, que en realidad, como dijo Ada, se divide en 2 grupos. Los 3 primeros, olor fragante, y los 2 últimos, bueno, no tienen ningún olor fragante porque tienen que ver con el pecado, ¿no? Y el primero de estas ofrendas, o sea, en la manera que yo lo veo, que quiero dar mi práctica en esto, o al menos como yo lo practico, ¿no? Es aquello que cuando yo digo, Señor, te doy mi vida, te doy todo a ti, cuando me dispongo a servir a Dios y dándole todo, y aún en la condición de saber de que uno puede quedar, cuando digo quedar en el camino, puede morir por esto mismo que uno ha decidido, ¿cierto? O sea, estamos dispuestos aún hasta morir por eso. Estamos hablando de esta primera ofrenda. Obviamente que yo lo estoy planteando desde este punto de vista, pero lo podemos también hacer en otros puntos de vista. Y el segundo, a mí me gusta mucho esa parte, sino que identifico esa parte que está en el capítulo 2, versículo 2, que dice, y traerá esta ofrenda a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina. O sea, a ver, la persona trae harina, voy a imaginar un recipiente, harina, aceite e incienso. Entonces el sacerdote venía, metía la mano en esa harina y lo que cabía en un puño es lo que él quemaba al fuego. Y lo demás es lo que quedaba en cada uno de estos elementos que la persona traía. O sea, ¿qué significa esto en cuanto a mi interpretación? Es aquello que nosotros, cuando servimos a Dios, estamos dispuestos en nuestra totalidad a servir a Dios, pero esa parte que queda para los sacerdotes, digamos, porque eso, el otro no se quemaba, y dice más abajo, eso queda para los sacerdotes, o sea, para el templo. Eso es lo que yo, cuando me decido dar a Dios, ¿cierto? Darme al Señor, soy tuyo, estoy dispuesto a morir. Bueno, estamos hablando de la primera ofrenda, pero la segunda hay que servir, hay que hacer cosas, y estamos dándole al pueblo nuestra vida. En este caso, los sacerdotes representan el templo y representan también al pueblo, a donde nosotros vamos a ir a servir. Es aquella parte que nosotros damos
nos damos todos para atender a alguien, para hacer ya sea SEDECA, enseñanza, la parte de lo que es la enseñanza. Entonces se lo estamos dando a Dios, pero en realidad eso lo está tomando el pueblo. Entonces, esta sería en mi perfil, digamos, en la manera en que yo lo practico y lo veo. Y la 3, que sería la ofrenda de paz, es cuando nosotros, por ejemplo, un Shabbat, hoy, ¿qué hacemos generalmente? Nos reunimos físicamente, ¿cierto? Con los hermanos. Estamos todos contentos, con gozo. Ahí no estamos en pecado. Ya hemos entrado el Shabbat y hemos hecho las ofrendas que van a venir las 4 y las 5, ya las hicimos antes, ¿cierto? Ahora ya estamos disfrutando con el Señor. Pero a la vez también esa misma ofrenda, que es el gozo, la alegría de estar con Él, la comparto con mis hermanos. Entonces, ¿cómo la comparto? Me siento con ellos, como con ellos. Por eso esta ofrenda se come. Esta ofrenda es para compartirla con los hermanos y con el sacerdote en la antigüedad. Hoy son todos sacerdotes y todos somos los hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos una comidita, lo que podemos, ¿cierto? Traemos ahí y se ponen en las mesas y comemos y disfrutamos, hablamos del Señor y nos gozamos en su presencia. Son las ofrendas de paz. Y después entran las otras dos, que sería una, es aquella ofrenda que cuando, antes de acercarme a Dios, o sea, justamente el acercarme a Dios significa que me tengo que presentar con una ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda? Señor, te pido perdón, o sea, me humillo delante de ti, soy hombre pecador, o sea, estoy haciendo esta ofrenda que sería la cuarta. Y por último, la última es la que habla de una ofrenda de la culpa por erro, dice, o por yerro, y es cuando nosotros pecamos y no sabemos, o sea que no lo sabíamos, pero hemos pecado. Entonces, alguno entiende, y esto es bueno destacarlo, de que, pero yo no lo sabía. Bueno, pero pecaste. O sea, le pasa a todos los chilenos cuando entran a Argentina, no prenden la luz baja, y lo encuentran en el primer pueblo que hay, que se llama Uspallata. Ahí está la policía y los para y le dice, señor, no tiene la luz prendida. Pero yo no sabía, yo soy chileno, te dicen. Pero la ley acá es así. Entonces, no quiero hacer esa comparación fea con la palabra, pero muchos, por no conocer la palabra, estamos cometiendo muchos errores, y esos errores hay que expiarlos delante de Dios. Entonces, esta es esa quinta ofrenda. Es la manera en que yo lo expreso en forma rápida, claro, porque después vamos a ver seguramente que ustedes lo explicarán o algo podemos hablar de eso, es que el quedarse callado cuando uno sabe, esta es la parte de la quinta, cuando uno sabe de algo y se queda callado, no dice nada, como diciendo, no, yo no me meto, no tengo nada que ver con esto, ¿cierto? También es un error que debe ser aclarado. Y eso es muy importante, porque eso adrede lo hizo Jesús por nosotros, para poder ser el culpable de todo lo que nosotros hemos hecho. Bien, excelente, Pastor Enzo. Estamos en el capítulo 2 todavía, no, ya recorrió todos los capítulos, pero quiero mencionar los versículos 11, 12 y 13 del capítulo 2, porque habla de 3 materiales, 3 elementos físicos. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahweh será con levadura. Ahí tienen un elemento. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, otra vez, ahí tienen miel, se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal, ahí tienen el tercer elemento, la sal. Toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, otra vez con la sal. La sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofreceréis sal. 3 veces menciona la palabra sal. En el versículo 11 se prohíbe ponerle miel, la Hada ya habló de eso. La prohibición contra la levadura y la miel nos enseña que el hombre no debe ser indolente, o sea, no indolente con el pecado, la levadura, pero tampoco debe obsesionarse con la búsqueda del placer, lo que simboliza la dulzura de la miel. No hay nada más dulce que la miel. La dulzura de la miel simboliza el placer. Y muchas veces en las iglesias se busca el placer. ¿Qué es?
venga que Dios lo va a bendecir, le va a dar, ponga un peso que le va a dar 30, 60 o 100 por uno, que no tiene nada que ver en el contexto de esa parábola con los pesos, pero no importa. Siempre está buscando el placer, venga que va a ser feliz, venga que le va a ir bien, venga que se va a sanar, venga que esto, que lo otro. Bueno, la ofrenda no podía tener miel. Si lo haces por egoísmo, por interés personal, tu ofrenda carece de valor porque contiene miel. La ofrenda tiene que ser para el Señor y no para vos, para tu propio placer. Y en el versículo 13 nos hace aparecer la sal. Todas las ofrendas farináceas se debían salar con sal. La sal era el símbolo del pacto inmutable de Dios con su congregación. Así como la sal, el pacto de Dios será preservado. La sal es incorruptible. Y no sufre ningún cambio. En el contexto histórico y bíblico, la sal era un elemento indispensable para la vida. Era usado como condimento, era usado como un conservador de alimentos, como un desinfectante, un elemento de ofrendas ceremoniales y también como forma de pago o moneda de cambio, de ahí viene la palabra salario. Entonces, ¿qué dijo Jesús en relación con la sal? Ahí en Mateo 5:13, dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Entonces está diciendo que nosotros somos la sal. ¿Para qué sirve? Para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Nosotros, dice la palabra, somos esa sal de los sacrificios, de las ofrendas hoy día, desde Jesús para acá. Nosotros somos esa sal. Ahora, ¿qué es la sal? Algo valioso para Dios. Sirve para dar sabor a las comidas. De todo esto podemos hablar más o menos, yo solo 2 horas o 3 horas solamente de la sal. Solamente le estoy leyendo los títulos de lo que hemos anotado. La sal es preservante, preserva los alimentos. La sal es símbolo del pacto de Dios, no se destruye por el fuego. El pueblo de Israel es un pueblo de pacto. Un pueblo de pacto, si vive la Torá, obviamente. Entonces, la sal sirve para purificarnos y para purificar todo sacrificio. También podré hablar un rato de eso, lo vamos a saltear también. La sal hace muchas cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Ni siquiera somos conscientes. Pero hay una cosa que quiero, para salirme de la sal, es que la sal desaparece cuando se utiliza. ¿Se dieron cuenta de eso? Póngale sal a la comida. Sal parrillera, en el mejor de los casos. Cuando se puede. O sal fina. O sal ahora de la Himalaya, o sal marina. Bueno, hay sal de toda clase. Litio también, que se va a caer de los salares. Pero todo lo que usted quiera. Usted meta sal en una comida y va a ver que la sal desapareció. Cuando come el guiso, ¿dónde está la sal? No está la sal. Desapareció la sal. Desaparece cuando se utiliza. Cuando se utiliza ya no se puede ver. El grano se va disolviendo y achicando gradualmente. Por otra parte, en sí misma no tiene muy buen sabor. Nadie se le ocurre agarrar una cuchara y comerse una cucharada de sal. Produce náuseas, les aviso. No es rico. Produce náuseas. Pero aunque en sí misma no tenga buen sabor, hace que aquello a lo que se añade quede sabroso. Interesante. Por tanto, es un símbolo, como decía el pastor Enzo recién, la sal es un símbolo de humildad y de servicio al prójimo. Porque aunque vos desaparezcas, estás dando sabor al cuerpo de Cristo, al templo, al tabernáculo. De esta manera, la sal es lo opuesto a la levadura. Hay un contraste muy fuerte y muy notorio entre la sal y la levadura. La levadura simboliza la arrogancia, alguien que es hinchado con su propia importancia. Entonces, pero la sal no, la sal es la humildad de desaparecer, de menguar para que otro crezca.
En teoría, alguien podría aspirar a ser un Moisés, por ejemplo, pero en realidad los que verdaderamente tienen éxito en atraer a las personas no son los profetas. No era Moisés el que atraía a las personas. Aunque Moisés hablaba cara a cara con Dios, sino los que atraen a las personas son los sacerdotes, los siervos. Moisés no atraía a las personas, siempre estaban tirándole la bronca a Moisés. El que atraía a las personas era el sacerdote, Aarón, que hablaba cara a cara con la gente. No era el Moisés el que hablaba cara a cara con Dios, era el gran líder. No, el que atraía a las personas era el sacerdote porque servía a la gente, el que hablaba cara a cara con la gente. Es decir, el que era la sal de la tierra. Esto es muy, muy, muy importante, esta aplicación del tema de la sal. La Hada creo que quiere decir algo sobre... Lo que había mencionado el pastor Enzo, el 5.1, que hablaba específicamente, para cerrar, porque ya no nos queda mucho tiempo. Yo tengo para un rato más todavía. ¿Quieres seguir? El 5.1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Esto también lo cumplió Jesucristo, Yahshua, según lo cual está expresado en Isaías 53.7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al callar, cuando a Yahshua se lo juzga, cuando calla, Jesús se hizo culpable de los pecados que él conocía de los demás y no testificó en contra de ellos. Jesús conocía todos y cada uno de los pecados de cada uno de nosotros. Sin embargo, en ese momento, él se calló, se hizo culpable de esos pecados que él conocía y no testificó contra ellos. Eso donde lo dice Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Fue callando como Jesús llevó todos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Se hizo culpable de nuestros pecados al callar. Al callar, porque la Torá dice eso. La Torá dice 5.1. Que el que se calla. Si alguien es llamado a testificar y es testigo de algo y se calla, lleva el pecado. Jesús cayó sabiendo todos nuestros pecados, conociéndolo. Y él se hizo culpable de todos nuestros pecados al no decir, al no confesar, al no delatar, nuestros pecados y nuestras transgresiones. Qué importante que es esto. Tenemos como para media hora más, Pastor Enzo, más o menos. Yo creo que con media hora podríamos avanzar en medio capítulo más, pero yo quería mencionarles cuando los ancianos de la congregación, el versículo 15, pero no sé de qué capítulo. Es el... Los ancianos de la congregación 4. Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. El 4.15. 4.15. Los ancianos de la congregación colectivo. Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. Y esto se cumplió cuando los que prendieron a Jesucristo le llevaron ante los escribas y los ancianos que lo condenaron a muerte. Y la otra cosa es el versículo 21, que sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Estamos hablando del pecado de la congregación. Y esto es lo que hicieron con Jesucristo cuando lo crucificaron fuera del campamento. Y hay mucho más para que usted pueda analizar durante el día. Congréguese
Congréguese, edifíquense mutuamente, pongan en práctica los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12, que no es solamente una escuela, ponerse a estudiar, es practicar los dones del Espíritu Santo, edificarse mutuamente, orando unos por otros, con dones de sanidades, dones de fe, don de profecía. El don de profecía se ejerce siendo portavoces de Dios. Así que estudiando la palabra y que el Espíritu Santo le vaya inspirando a usted y no deje de aportar su pensamiento. Por más que diga, no, pero yo soy la última ancianita que me convertí y me bauticé la semana pasada. El Espíritu Santo seguro la va a usar para edificar el cuerpo de Cristo. Congréguese, participe, edifique este tabernáculo, este templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Por mi parte, muchas gracias. Y el pastor Enzo seguro que quiere decir algo que no, antes que nos despidamos. Antes de despedirse. Porque siempre nos tomamos unos minutos, Enzo, así que dale para adelante nomás. Sí. No, simplemente la oportunidad de aquella gente que está aprendiendo esto, de que pueda sacarse aquellas cosas que nos han enseñado antes, diciendo que esto es viejo, esto ya pasó, esto no se hace más. Entender que esto que está acá es lo que practicamos nosotros en toda nuestra vida en relación con el Señor. La Biblia nos habla en el libro de Levítico que nos enseña a ser santos. Si nosotros aprendemos estas 5 ofrendas, nosotros vamos a vivir una vida en santidad, porque nos está dando la salida a nuestros errores, nos está dando el acercamiento a Él, que eso es ofrendar, es acercarse. Habrá visto que en estas 5 ofrendas no hemos hablado de dinero, porque no tienen nada que ver con dinero. Esto tiene que ver con nuestra vida en relación con Él. Entonces, no olvide que hoy es un día donde usted va a congregarse y allí posiblemente le han quedado algunas dudas de esto. Ese es el lugar adecuado para que usted se saque las dudas con los hermanos. Y también aquello que a usted le llamó la atención, compártalo, porque eso que ha sucedido en su corazón, que le sorprendió quizás, es lo que el Espíritu Santo está hablando en su vida y es lo que el Espíritu quiere compartir también con los demás para que sea de edificación también para otro. Entonces, es muy importante, pero muy importante el congregarse. Hoy lo vamos a hacer y saber que no se puede hablar todo aquí porque es un tiempo que está condicionado a 1 hora y media, pero a donde usted se va a congregar tiene todo el tiempo para poder hacerlo y compartir y practicar hoy una de estas 5 ofrendas, que es la ofrenda de paz. Esa reunión donde vamos a estar juntos y así no hubiera comida, ¿cierto? Pero vamos a compartir la palabra de Dios. Pero amén de eso también el Señor dice de esto, de esa que pueden traer, que a veces es tutuca, que sé yo, a veces es palito, maní, papito, lo que sea, ponerlo allí en la mesa y poder compartirlo y poder estar uno con otros unidos, edificándose mutuamente. De mi parte también, bendiciones a todos. No se olvide que estos días que estamos corriendo ahora son días de hacer teshuvá, mirarse adentro, preparar nuestro cordero. La semana que viene seguramente vamos a estar hablando a fondo en el día 10, que justo es un Shabbat, un día de reposo. Vamos a estar hablando a fondo de eso, pero no espere el día 10 para prepararse. Ya es el momento de ir observando su vida, su casa, todo lo que usted tiene que dejar de lado para poder estar sentado en una mesa de Pascua. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias por estar. Shabbat Shalom. Y yo les dejo un texto, el 2 Corintios 5:21, para que usted reflexione durante todo el día. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios los bendiga en este día a todos ustedes. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando
y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.